Hola, bienvenidos de nuevo. Seguimos estudiando un poquito, viendo lo que pasó las primeras semanas y los primeros meses de vida de la Iglesia después de la ascensión de Jesucristo. Vemos que estuvimos viendo, en el capítulo anterior, que esta primera organización que se arma en la Iglesia al elegir diáconos, ¿no? Entonces vimos que había un poquito de disensión entre la atención de las viudas de los judíos, dice, de los judíos hebreos y de los griegos. Hace esta división. Vemos que en esta primera iglesia ya había una cierta división. Los judíos hebreos, digamos, que eran los de pura cepa, se quejaban de que los judíos griegos, que también eran judíos, estaban muy influidos por la cultura griega, el helenismo. Entonces, al revés, los helenistas veían a estos judíos hebreos como muy tradicionalistas, muy aferrados a sus tradiciones, y había una cierta desaveniencia entre los dos grupos. Entonces había aparentemente, no dice la Biblia que fuera así, pero era lo que se percibía, que había una diferencia entre la atención de las viudas de los hebreos y de los griegos, y por eso surgen los diáconos. Los diáconos no necesariamente cuando dice servir mesas se refiere a que ellos ponían los platos y los vasos, sino que se refiere que ellos administraban todas las tareas de la comunidad que no eran necesariamente espirituales, ¿verdad? Los apóstoles se dedicaron solamente a lo espiritual y los diáconos se dedicaron a lo que era la administración. Esto también fue una división de tareas inteligente y nos enseña una cosa muy importante de la iglesia, nos enseña algo muy importante para la iglesia de hoy, y es que solucionaron un problema. Es decir, los que tenían la queja, digamos los helenistas, que eran los griegos, se quejaron, hicieron lo correcto. ¿Qué fue? Dieron a conocer la necesidad en vez de seguir quejándose y confiaron la solución a los apóstoles. Los del otro partido, digamos los hebreos, también hicieron lo correcto. Reconocieron que los helenistas de los griegos tenían una necesidad concreta y también confiaron en la solución de los apóstoles. Los 7 varones escogidos, los diáconos, también hicieron lo correcto, porque aceptaron un llamado que aparentemente no tenía ese glamour espiritual que tenían los apóstoles, ¿no? Era más bien administrar, corregir errores, y los apóstoles también hicieron lo correcto. Respondieron a la necesidad sin distraerse de su tarea principal, que era predicar la resurrección de Jesús y atender las necesidades espirituales de la gente, haciendo milagros y maravillas. Y vemos que los diáconos también hacían milagros y maravillas. Vamos a ver que Esteban es uno de los diáconos, es el primero que también dice que de los diáconos que hacían milagros y maravillas, y que ejerció una defensa fuerte del Evangelio y terminó siendo el primer mártir de esta comunidad recién formada. Entonces vemos que la palabra del Señor crecía y se expandía. Y esta primera organización nos enseña que los problemas tienen solución. Las iglesias, vamos a ver después, cuando estudiemos lo que sigue, las cartas de Pablo, vamos a ver que siempre ha habido problemas que el enemigo ha tratado de sacar un provecho entre las diferencias, que a veces no son necesariamente diferencias hechas a propósito. A veces son errores, a veces son descuidos en el que una comunidad incurre y el diablo toma ventaja para hacer aparecer como que aquí hay una malicia, ¿no? Entonces aquí vemos que los griegos se quejaron de que sus viudas no eran atendidas igual, pero ellos no presumieron aquí hay malicia. Lo que ellos presumieron es aquí hay que organizarse. Entonces, eso es muy importante cuando uno ataca los problemas que nosotros tenemos normalmente en las iglesias. Si nosotros presumimos malicia de parte de cualquier otra persona
que hace algo que a nosotros no nos parece, o de algún liderazgo, o de algún cuerpo de ancianos, si nosotros siempre presumimos que hay malicia, nunca vamos a llegar a una solución. Pero si realmente tomamos este ejemplo, que es el ejemplo bíblico de cómo se solucionan las cosas, vamos a tener que la iglesia da un salto adelante y dice que crecía la palabra del Señor, porque una necesidad fue manejada con sabiduría y sensibilidad. Así es como nosotros necesitamos que la iglesia se reproduzca en el día de hoy, manejando nuestras necesidades, nuestras diferencias con esta sensibilidad. Y dice que la iglesia crecía y crecía, porque todo el mundo quiere estar en un lugar así. Entonces, llegamos al capítulo 7, que va a haber una inflexión en la historia de la iglesia. Y precisamente tiene que ver con uno de estos diáconos, con Esteban. Esteban era un varón lleno de gracia y del Espíritu Santo. Y él no solamente administraba, sino que también pregonaba la palabra de Dios y debatía. Y en este debate es que él va a terminar encontrando su muerte física, mientras los judíos que están tratando de demostrar que Jesucristo no es el Mesías, están buscando falsos argumentos y terminan encontrando esos falsos argumentos y terminan ejecutando a Esteban de una manera totalmente injusta. Esto está en Hechos capítulo 7. Digamos que con esta ejecución de Esteban da una inflexión importante la iglesia en Jerusalén. Ahí aparece también la figura de uno de sus ejecutores, o por lo menos que consentían su muerte, que es un joven llamado Saulo. Entonces aquí vamos a tener un punto de inflexión y para el próximo estudio vamos a empezar a ver una historia ya totalmente diferente. Hasta aquí la iglesia está en Jerusalén, los discípulos son galileos, es decir, de otra región al norte, unos 150 kilómetros al norte. Se han sumado miles y miles de seguidores, se han formado una gran comunidad, se ha administrado esta comunidad y la comunidad sigue creciendo. Ahora Esteban es el primer miembro de esta comunidad que es apedreado, que es muerto, y entonces vienen tiempos diferentes. Seguimos el próximo capítulo.